Arranca 5x5, el podcast dedicado a esos entrenadores que impactan de manera trascendental en la vida de las personas. Nuestro primer capítulo, como no, va dedicado a Nat Díez, Country Manager de CrossFit Buenos días, España. Buenos días. Y quería preguntarte, pues la base, ¿qué te atrajo al mundo del CrossFit, ¿Qué te hizo decidir que decidieras dedicarte a esto de manera profesional? Bueno, pues esa ya me parece una pregunta potente para la primera pregunta, la verdad. Porque si te digo la verdad, cuando yo conocí CrossFit, era un momento, como le ha pasado a mucha gente, era un momento vital, confuso, en el que yo ya venía de profesionalmente dedicarme 11 años, ni más ni menos, a la dirección de arte. Pero como siempre he dicho, he tenido la grandísima suerte de tener un ejemplo con mis padres, de que yo me crié en un gimnasio de barrio, vamos. Y creo que la actividad física de alguna manera siempre ha estado ahí en mi vida. Incluso trabajando en dirección de arte, yo estaba apuntada a 2 gimnasios, o sea, siempre estaba ahí, pero nunca me la había tomado como una opción viable. De hecho, ni siquiera mi mentalidad estaba ahí, ¿no? Ni siquiera estaba conectada al deporte, yo creo que de manera saludable. Yo pensaba por entonces que más era mejor. Tenía un enganche real con el deporte. Ahora, en cambio, es diferente mi visión. Cuando decidí dejar toda mi vida atrás, porque fue literalmente así, y adentrarme al autoconocimiento por entonces, y conocí CrossFit, supe que había encontrado algo que era diferente, que no sabía si era lo correcto para mí, tampoco sabía si me quería dedicar profesionalmente a esto, pero como siempre me pasa, quería saber más. Y ahí es cuando decidí que la mejor fuente a la que podía irme a buscar más era el nivel 1 de CrossFit. Entonces, cuando yo hice el level 1, llevaba 3 meses en CrossFit solamente. Por eso cuando la gente dice, no, solo llevo 6 meses o un año haciendo CrossFit y hago el level 1, le digo, me parece fenomenal que lo hagas, porque quieres saber un poco más y te estás yendo a la fuente que creó esta metodología. Y por entonces, cuando hice el level 1, yo creo que dentro de mí sí que encontré algo que fue como, me gustaría de alguna manera dedicarme a esto, pero sabía que mi bagaje profesional no estaba relacionado con nada de eso. Entonces, para mí era muy importante, como mi padre siempre me dijo, si quieres ser algo, sé el mejor. Entonces, no me lo tomé me lo tomé como un primer paso, con más miedo que vergüenza, sin saber si ese iba a ser realmente el paso que quería seguir a nivel profesional. En poco tiempo es verdad que yo hice el nivel 1, he de decir que no lo disfruté mucho porque mi presión era tan alta, mi autopresión era tan alta, que quería como acumular la experiencia que no tenía en muchísimos años, quería acumularla muy rápido. Entonces yo me empecé a formar muy, muy rápido cuando estaba en Estados Unidos. Aproveché que ahí había cursos que aquí no iba a haber porque por entonces CrossFit era muy desconocido. E intenté acumular cuanta más experiencia fuera posible. En realidad no era experiencia, era solo conocimiento. Pero cuando volví aquí a España, mi idea era, yo quiero ser como esta persona que había conocido, una de las entrenadoras que había conocido ahí, pero aquí en España, ¿no? La realidad era un poco diferente, pero respecto a la pregunta que tú me has hecho, yo creo que por entonces, aunque objetivamente estaba pensando profesionalmente no me puedo dedicar a esto, en mi foro interno yo sí que quería dedicarme a esto. Mira, aunque se me ha ocurrido ahora, porque me has dicho lo del nombre de alguien que al final, en un momento dado en Estados Unidos, te impacta a ti, sobre ti. ¿Quién es, cómo se llama ese entrenador o esa entrenadora? Pues mira, la verdad es que hubo mucha gente que me impactó, pero esta persona se llama Karian Athens, no la conoce mucha gente, pero si te doy datos sobre ella, probablemente sí. Karian fue fue la dueña de un box que se llamaba CrossFit Morristown. Se hacían level 1 allí. Yo por entonces, fíjate, ni siquiera sabía, cuando fui allí, no sabía que se albergaban level 1 allí. Estuvo haciendo de intern para Camiseta Roja también.
no sé si realmente lo consiguió, yo creo que me imagino que sí en algún momento. Y es una mujer que se la ve o que se la veía antes al lado de Dave Castro cuando estaba haciendo los Games, una chica rubia. Luego ya se desvinculó, ella está casada con un militar y ellos sacaron una plataforma que a lo mejor te suena que se llama Between the Ears, entre los oídos, y en el que empezaron a crear una especie de plataforma que la siguen manteniendo, de hecho, que está más vinculado con no solo el entrenamiento físico, sino el entrenamiento mental, todo lo que ocurre entre las orejas cuando estás entrenando, ¿no? Que es una parte como conocida para algunos, muy desconocida para otros, ¿no? Pero de hecho hacen seminarios que tienen que ver con eso, ¿no? Con la introspección de lo que está ocurriendo cuando tú estás entrenando. A mí me gusta, hay una frase, ¿no? Que, bueno, ya no me acuerdo si era level 3 o no, ¿no? De que la primera adaptación ocurre entre las orejas. Sí, bueno, efectivamente, esto es lo que dice Greg Glassman. Es una cita de Greg Glassman. Sí, sí. O sea, ¿te has puesto alguna vez en contacto con ella otra vez o has intentado hablar con ella? Bueno, hemos coincidido varias veces. A raíz de ahí, la verdad es que nunca se sabe, ¿no? Pero yo en ese momento, cuando estaba ahí con ella, le pedí un sabía que además para ellos tener a alguien que no fuera de la comunidad, yo llevaba muy poco tiempo, pues era algo que no, pues que cuesta un poquito. Estuve allí haciendo de sombra durante unos meses. Luego ya cuando me volví a España coincidí con ella en varios summits de camisetas rojas y luego hemos seguido manteniendo el contacto a lo largo de los años. Algunas veces nos hemos encontrado en games. Sí, ha sido curioso. Está guay porque al final siempre, ¿no? Vuelve uno a la esencia, ¿no? Del que al final fue tu referente un Sí, día. de dónde salió, ¿no? Al final, bueno, hablando un poco de esto, ¿no? Al final yo creo que crees que cada entrenador juega su papel, ¿no? A la hora de impactar en la vida de una persona, ¿no? Hay Sí. hay diferentes grados de repercusión, ¿no? Ya no a nivel técnico, ¿no? Sino porque puede haber entrenadores que pueden ser muy buenos técnicamente, pero no pueden llegar donde tienen que llegar. ¿Verdad? Sí. Sí, definitivamente. Y además, fíjate, eso es algo que a mí me resuena mucho porque yo he intentado ser, bueno, lo mejor profesional posible que se pudiera ser. Aquellos que me conocen saben que dentro de mí reside un osito de peluche, pero fuera no es lo que se ve, ¿no? Y muchas veces, bueno, yo creo que en ese sentido a nivel profesional también he madurado mucho. Mis habilidades sociales no han sido han sido, mejor dicho, diría, han sido muy trabajadas, porque si no, es verdad que a mí me costaba mucho comunicarme, ¿no? Y la gente me dice, no, ¿cómo puede ser si tú eres una comunicadora nata? Y digo, no, esto ha costado mucho, ¿no? Y siempre te riges un poco, ¿no? Yo siempre pienso, wow, no sé cuánto impactaré de verdad en la gente más allá de mis skills más profesionales o técnicos, ¿vale? Me he desarrollado mucho a nivel técnico, pero al final es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo impactamos a la gente, y eso también es algo que no se puede forzar, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ser colega de tu atleta o algo así, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es de alguna manera para mí forzar, ¿no? Esa relación. Y yo creo que esto es una relación pues parecida a las relaciones de amistad, ¿no? Que poco a poco te tienes que ir ganando. Y como te he dicho, yo no me considero un animal social. Me encantaría tener más facilidad, pero cuando realmente interactúo contigo intento que sea quien soy yo, ¿vale? A veces te voy a tener que dar el 60% de mi energía, depende de cuándo me pilles, y otras veces te daré el 300%. Pero es difícil, yo creo que es muy difícil ese impacto personal y profesional, ¿no? Es un poco las dos cosas, sin sobrepasar una línea de que al fin y al cabo, si es un atleta, es una persona que te está pagando y por lo tanto tú le tienes que dar un servicio, ¿no? Que muchas veces yo creo que en CrossFit esa línea es difusa, Sí. no es fácil. A veces como digo yo, ¿no? El sufrimiento crea vínculo, ¿no? Y a veces crea un vínculo, una confianza que puede llevar a un exceso de confianza, a un exceso de perder roles, ¿no?
pero sí que es cierto, ¿no? No se puede enseñar a... Puedes comunicar, puedes hablar, puedes estar delante de 2.000 personas, pero puedes no llegar a nadie. Al final, ¿no? Esa capacidad de transmitir, realmente de conectar, ¿no? Sí. De buscar no buscar, al final yo creo que es innato, ¿no? Porque es que al final es forzado. Cualquier persona que fuerza algo se nota mucho. Es como, no sé, te preguntan, oye, pero tú ¿cómo haces para que...? Sale solo, al final te sale solo, la búsqueda de esa relación te va a salir sola, pero si fuerzas algo al final se nota muchísimo de que, pues como hemos dicho algunas veces, ¿no? Todo el mundo se preocupa por entra alguien, los leads, venga, entra alguien al bot, venga, tengo que meter gente, pero ya esa persona que lleva 5 años contigo, ¿qué? ¿No? De decirle, oye, tío, ¿cómo estás? Esa es la diferencia, ¿no? Al final. Sí. Y es difícil porque es como el tópico, ¿no? Del que hablamos, pero es que a veces es difícil. A veces es difícil porque mucha gente piensa que nuestro trabajo es como un sueño, ¿no? Entrar, puedes entrenar, no sé qué, y que suena como muy tópico en realidad, pero todas las preocupaciones que alberga un dueño, un afiliado, ¿no? Un entrenador a lo mejor es diferente si no está en una naturaleza de dueño de un negocio. Bueno, creo que es totalmente diferente. Y tú lo tienes que haber notado también, ¿no? Cuando solo eras entrenador, que pensabas que tu vida era a lo mejor muy complicada por X motivos, pero de repente te vuelves empresario y dices, no, lo de antes era divertirse. Sí, efectivamente. Y ahora hay un montón de cosas, ¿no? Y qué difícil es a veces sentir que tienes un agobio porque, bueno, a nivel simplemente de negocio, las cosas no están yendo como tienen que ir o las cosas van como tienen que ir, pero no son como te gustarían. Ya. Y dejar eso aparte, ¿no? Y estar bien, ¿no? Para la gente. Es decir, vale, o sea, saber discernir, ¿no? Esa parte que decíamos profesional y personal, de decir, aunque sea un trabajo profesional, o sea, hacer una tarea, algo profesional, el hecho de decir, hey, esto no es algo que compete ni a mis entrenadores ni a mis atletas, ¿vale? Eso es otra parte. Otra, sí, otra parte ajena a eso. Sí. Sí. ¿Cuál crees que ha sido uno de tus momentos más desafiantes como entrenadora? Ya no te digo no digo tu carrera como seminar staff, ni como country manager, porque puede ser eso para dar un libro, pero como entrenadora, algo que hayas dicho, hostia, esto no me gustaría volver a vivirlo. O si me tocara vivirlo, lo reconduciría de otra manera. Bueno, esa es una gran pregunta porque en realidad yo creo que como entrenadores, o sea, si me dijeras, en general en tu carrera tengo claramente dentro del seminar staff algunas historias que dices, wow, esto ha sido un reto o esto lo he enfocado de una manera que ahora si lo supiera lo enfocaría de otra manera, ¿no? Y eso es una naturaleza, level 1, level 2, o sea, aunque a nosotros se nos vea como educadores, somos educadores, lo que se muestra es la pura esencia del coaching, ¿vale? Pero si lo que estamos hablando es más del día a día del box, te voy a poner un ejemplo, es el que me viene a la cabeza. Probablemente parece sencillo, pero yo creo que muchas veces en lo sencillo es donde está lo complejo. Y es que creo que durante muchos años yo no he sabido conectar con un perfil de atletas en particular, que son aquellos que vienen al box aún no gustándoles el deporte y no saber ponerme en sintonía con lo que ellos necesitan. ¿Vale? Explico un poco más. Por ejemplo, después del COVID, tú sabes que el perfil de gente que empezó a venir al box era bastante diferente. Anteriormente lo que pasaba es que era gente que, uno, ya dabas por sentado que le gustaba CrossFit, o si no habían hecho CrossFit, que sabías que le gustaba la actividad física, o que les gustaba apretarse en un entreno, ¿sabes? Sí. O sea, un perfil bastante definido. De repente empieza lo del COVID y empiezan a entrar gente muy diferente, ¿no? Y aunque necesitamos, ¿no? Probablemente un impasse para conectar con la gente. Yo me di cuenta que aquellas personas que no se querían poner más peso o no querían apretarse en clase, tú ves que no están del todo conectadas porque, bueno, solo quieren moverse y con eso les está bien. Me di cuenta que yo no estaba tampoco, a pesar de que nuestro objetivo es apretar a esa gente para que sean mejores,
al final creo que se rige o todo se define por nuestro deseo de que alguien esté, imagínate, a este nivel. Sí. Decir, no, ¿qué es lo que esa persona necesita específicamente? Y eso es algo que para mí ha marcado mi carrera a nivel profesional, porque también me pasa en los seminarios. Es el empeño de que lo que nosotros queremos es lo adecuado, cuando no es verdad. Yeah. Lo adecuado es lo que esa persona necesita en particular para ser mejor. Claro, como que al final lo tomas como algo personal, como el que tú, qué es lo que tú harías, pero no, es lo que él haría. ¿Es lo que él haría o es lo que él necesita? Sí, sí. ¿Vale? A mí me sugiere, yo tengo, bueno, no voy a dar nombres, pero tengo gente en el box que lleva mucho tiempo entrenando, que lo hace bien, se mueve bien, tal, pero llega un día que le quieres apretar, pero es que él no quiere apretar. Y tú dices, pero tío, tienes capacidad. Ya, pero es que él no lo quiere. Y al final es cuando te das cuenta, a ver, Fran, tú lo harías, reviéntate, si tú quieres hacerlo, ves a donde tú quieras llegar, pero hay gente que no busca eso, ¿sabes? Sí, es cierto, ¿no? Que es como, te dejas llevar un poco incluso por entusiasmo. Sí que es cierto que hay muchas veces que, seguro que te pasa, ¿no? Que nosotros sabemos mejor los RMs y qué es lo que pueden mover más que ellos. Y ellos... Bueno, claro, aquí hay matices, ¿no? O sea, hay infinidad de matices. Podríamos entrar en si esto es una tendencia de ese atleta o es que simplemente a lo mejor ese día no quiere apretar. Tú no sabes lo que ha pasado en su vida, ¿no? A lo mejor no te lo quiere contar, está en total su derecho, pero imagínate, tiene problemas, puede tener problemas en el trabajo, puede tener problemas en casa, o puede ser que no tenga problemas, lo que pasa es que acaba de tener un niño y está baldado porque no duerme o porque hay algo, o sea, una cosa es algo que sea particular de ese día, otra cosa es que si hay una tendencia ahí, ¿no? Y al final, cuando hay una tendencia, yo creo que lo que hay que hacer es ganarse su confianza, poco a poco, ¿no? Y preguntar qué tal estás, ¿no? Antes era, llegas tarde y tal, te castigo con burpees, ahora es, llegas tarde y es, hey, todo bien, ¿no? Sí. Yo nunca he mandado burpees a nadie. Yo sí, hace muchos años que... No, porque al final en Madrid es como vives con un estrés de atascos y leche, como para venir con un atasco. Vienes estresado y encima dices, cada minuto 5 burpees y dices, me cago en la leche jodida, ¿sabes? Nunca más. Al final es intentar entender a la gente, ¿no? Mira, hablando un poco de eso pues eso, ¿no? De cuando un atleta no sabe ni de lo que es capaz, pero tu entrenador sí. ¿Cómo gestionas ese fracaso tanto tú cuando alguien no consigue algo que piensas que puede hacer o como el atleta cuando fracasa algo que cree que puede hacer? Vale, en un entorno de clase dirías. Sí, en un entorno de clase, ¿no? Bueno, pues mira... Tú le dices a alguien, se está haciendo snatch y tú le dices, tío, vamos a poner, has metido 80. O lleva lo típico, ahora luego hablaremos de eso. Tienes 78, ponle 1,5, vamos a poner el 81. Vamos a romper esa barrera del 80. Y tú le insistes, venga, va, tal, pero falla. ¿Qué te pasa por la cabeza, ¿no? A la hora de gestionar ese fracaso. Bueno, lo primero que se me pasa por la cabeza es solución. O sea, creo que nosotros somos proveedores de soluciones por encima de todo. Resolver. Sí. Entonces, lo primero que hago, si he estado con él, es ver si, y a lo mejor no sé, si ha habido un fallo técnico suficientemente grande como para que eso se haya ido a la mierda, o si realmente ha habido ahí una barrera mental. Y me gusta hacerles entender cosas, lo que probablemente es, dependiendo de lo que haya sido, ¿no? Un fallo realmente técnico grande, o si he visto claramente que ha sido, o sea, o que se ve que es más una barrera mental, actuaría de una manera o de otra, dependiendo de cómo estuviera ese día, ¿no? Creo que es que al final la palabra fallo no significa para mí necesariamente fracaso. ¿Vale? Porque imagínate que es un snatch, pero esa persona sí se ha metido debajo del snatch, aunque lo haya fallado. No lo consideraría un fracaso. El problema es cuando a lo mejor ha empezado a tirar de la barra y ves que la técnica ha cambiado radicalmente, y eso normalmente pasa cuando estás en tus máximos, pasa porque de repente ya estás pensando demasiado. Si no se ha metido nada, probablemente sea un tema de miedo. Porque si se ha metido, es que aunque no lo haya levantado, fíjate, Fran, aunque no lo haya levantado, se ha metido. Esto significa que probablemente el patrón de movimiento estaba relativamente bien, podría ser, no lo sabemos,
O a lo mejor simplemente ha sido de mierda, me he metido debajo y entonces de repente me he relajado y no lo he conseguido, ¿no? Entonces, No te lo crees ni tú. Has entrado abajo y dices, hostia, ha entrado. exacto, entonces yo creo que a lo mejor el problema está en pensar de que un fallo es un fracaso, ¿vale? El otro día me pasó con un atleta, Raúl, que está ahí a medias, que si bar muscle up, no tal, y lo sacó antes del entreno y aunque le bajé a solo un bar muscle up en la ronda, no lo estaba metiendo. Entonces, al final lo que creo que tenemos que tener esa capacidad de reconducir una situación de manera radicalmente rápida para decir, vale, uno, ya nos encargaremos de eso luego, ahora prima la intensidad, vamos a adaptar el entreno rápidamente para que puedas mantenerte en él, ¿no? Luego, idealmente lo que queremos es buscar algo que todavía sea un reto para él, pero que pueda completar una tarea. Segundo, luego cerrar el círculo con una conversación, ¿no? De, bueno, aún no estamos ahí. Lo que no significa es que no vamos a estar, es que aún no estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que depende mucho en cada situación. Puede pasar con un bar muscle up, pero puede pasar también con un salto, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas veces. El otro día me decía Bárbara, una atleta, no, yo no salto. No viene un box en el que por lo visto cuando ella decía que no saltaba, pues no saltaba. Y digo, no, pero es que tú no vas a decidir lo que vamos a hacer. Digo, vamos a saltar. ¿Cómo de alto vamos a saltar? Todavía no lo sabemos, ¿no? Y ahora está empezando a saltar y es verdad que a lo mejor salta pues 2 discos de 20 o algo así, pero bueno, ya está saltando, ¿no? Y luego tienes que ver si el fracaso reside realmente en su cabeza o si realmente es de su capacidad. Ella tiene capacidad más que de sobra para saltar, pero tiene muchos frenos mentales, ¿vale? Que probablemente ni siquiera tengan que ver con un salto, ¿vale? Entonces, bueno, es primero empezar a desvincular que el fallo no significa fracaso y que luego el fallo es parte del camino del aprendizaje. Y también empatizar nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces es que habrá gente que no habrá llorado, pero yo he llorado entrenando un montón de veces. Desde cuando no me salían los pull-ups hasta cuando no me salían los bar muscle ups. Entonces es un proceso que nosotros estamos adelantados para ellos en todo eso, ¿no? Tenemos suficiente información como para saber cuáles han sido como nuestros momentos más complicados, ¿no? Cuando nos bloqueamos con el levantamiento. Es que hemos pasado lo mismo que ellos están pasando. Sí, 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 sí. Sí, que al final, bueno, y va un poco por ahí también, ¿no? Que al final la gente que entra a un box muchas veces, lo que hablamos al principio, ¿no? Entra con la decisión de que tarde o temprano igual marca tableta, pero al final lo que le está marcando es el trabajo que está haciendo neurológico y cómo va abriendo ese campo de posibilidades y va siendo consciente de lo que es llegar a... Sí. Pierde el campo de físico, creo que pierde un papel, se va a un papel de secundario y la gente gana una confianza y un empoderamiento que es vital para al final es lo típico, ¿no? CrossFit te prepara para todo. Te prepara para lo conocido, lo desconocido, pero creo que no se es consciente realmente de lo que llega a ser, ¿no? De esa capacidad mental que te puede dar el hecho de enfrentarte a un fucking WOD de 30 minutos donde está... Al final es que había un vídeo súper antiguo, me acuerdo que decía, parece físico, pero no es físico, es emocional, ¿no? Y aunque no todo el mundo, no todo el mundo lo va a ver así, sobre todo al principio, ¿no? Y piensas que es físico, en realidad es que, y bueno, yo no me atrevería a hablar por el resto de la gente, ¿no? Pero en mi caso, muchas veces lo que haces es que no te estás metiendo necesariamente en la cueva del dolor, ¿no? Te estás metiendo en tu propia cueva. Que esa es la jodida, ¿no? Y empiezas a descubrir muchas cosas, si quieres, de nuevo, de quién eres tú, en realidad, ¿no? Y cómo te comportas para algunas cosas. Ay, no, ahora no te oigo. Qué raro. ¿Oyes ahora? Ay, sí, ya está. Vale, se da el micrófono. Sí. Que se me ha ido el hilo, pero bueno. Mira. Bueno, porque autodescubrimiento siempre Sí. es no quiere, claro. Autodescubrir, estaba apuntando aquí cositas. Bueno, pues mira, quería preguntarte porque
Si pudiese ser recordada solo por una cosa de tu característica como entrenadora, Ay, ahora no te oigo otra vez. No, vale. Igual es que se ha quedado sin batería. No. ¿ahora me oyes? Sí, ahora sí. No sé lo que pasa. Bueno, son cosas de comprar los micros en el chino. Ay, ahora no, otra vez, no me lo puedo creer. ¿Me oyes? Sí, Vale. Si solo pudiese ser recordada por una característica de entrenadora y quisieras que te recordaran así, ¿cuál sería? me parece dificilísima esta pregunta, Fran, la verdad. Si Como quieres, entrenadora, claro, se me va un poco al tema de seminarios, ¿no? Enseguida, porque supongo, ni siquiera te voy a decir una característica de las 6 habilidades del entrenador. Eh, Me gustaría ser recordada probablemente como el lugar seguro de la gente. un refugio. Sí, al plano que sea. Bastante es, ¿eh? Bastante es. Ay, vale, tenía por aquí quería preguntarte, bueno, te iba a preguntar cosas de CrossFit España, pero creo que no viene al lugar. Creo que me Pero gusta. pregunta lo que quieras. Tenía aquí, bueno, en realidad me queda una, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho de cómo influye al final tu rol como entrenadora en los atletas, ¿no? Eh, Tenía una, pero sin entrar en mucho detalle. Eh, ¿Cómo describirías la cultura que intentas construir en Nama? ¿Cómo describiría la cultura? Vale. El concepto que yo tengo en NAMA ahora mismo es, yo creo que es bastante claro. Es una idea, no voy a decir una idea loca, porque no es una idea loca, pero es verdad que en tan solo 5 semanas estoy viendo cómo no es tan fácil construir lo que yo tenía en la cabeza. Y es que para mí el deporte siempre ha sido, o sea, el deporte, el bienestar, no siempre, ahí me estoy equivocando. Con los años me he dado cuenta que el deporte, siendo deporte, no sirve para un bienestar real, completo, como el que yo busco, ¿no? Con los años me he dado cuenta que hay muchas cosas alrededor que son muy importantes, ¿no? Y al final, para mí, Nama lo que busca es un concepto holístico del fitness. Como nosotros entendemos el fitness, ¿no? El fitness y la salud desde CrossFit, que es capacidad de trabajo en un amplio espectro de tiempos y tareas a lo largo de la vida, ¿no? Lo que yo estoy intentando allí dar es, por un lado, un trato obviamente personalizado, pero sobre todo intentando mirar más allá de lo que es solo el deporte. Es decir, yo te puedo dar una clase que está fenomenal. Técnicamente está bien, es completa, la programación es sencilla pero efectiva, pero si yo no entiendo cuál es tu contexto en este momento de tu vida, se me van a escapar cosas. Entonces, para mí, cuando tú entras en el box, la idea que tengo es que tenemos que hablar, tenemos una pequeña como entrevista personal, hacemos una medición en Tanita para ver cuál es tu punto en el que estás ahora. Dentro de esa entrevista, que es una entrevista cortita, son 15 minutos, no es mucho, tenemos 4 preguntas, ¿no? Y una de ellas es si tienes algún temor ahora mismo, ¿no? Ya sea alrededor del entrenamiento, puede ser que te lesiones, puede ser que digas, gente, ¿no? En mi caso, el miedo es falta de consistencia, que de repente me dé por no hacer deporte, o sea, cosas que están ahí en tu cabeza, ¿no? Marcamos algún objetivo, puede ser un objetivo que puede ser físico, quiero tener bar muscle ups en 3 meses, o puede ser que no, es que quiero ser consistente por primera vez en mi vida en venir 3 veces a la semana. Puede ser que tenga que ver con un hábito que tenga que ver con la alimentación. Nosotros estamos mandando
empezamos mandando una newsletter al mes en el que te puedes suscribir, ya seas del box o no seas del box. Y ahora queremos intentar que sean 2 newsletters al mes, ¿no? O sea, la idea es, voy a acompañarte no en este camino del fitness, sino voy a acompañarte en tu vida, que intentes ser mejor humano, o que tú te encuentres mejor, o que duermas mejor, o que seas más consciente de la comida sin que eso sea una dieta. O sea, es tener como herramientas para impactar en tu calidad de vida. Ese es un poco el objetivo que tengo con este proyecto, que significa mucho trabajo, porque es hacer muchas cosas, no extras, sino que estén dentro de esa membresía, pero que entiendo que al final, cuando tengamos ya unos procesos más refinados, pues esto debería ser una máquina engranada que es un poquito más fácil. La dificultad en que reside para mí en este proyecto es que no es un box al uso. Y fíjate que ni siquiera he dicho un box de CrossFit, ¿no? O sea, creo que el bienestar tiene que ir por encima de solo la práctica deportiva, porque es como yo lo entiendo. O sea, yo antes hacía práctica deportiva a tope, pero no estaba atendiendo otras cosas, ya sea descanso, ya sea la mente, ya sea la alimentación, que me hacían hacer mejor esa calidad de vida, ¿no? Que es lo que se busca. Esto más complejo, pero hablar que englobe más. Yo, por ejemplo, me gusta hablar de un coaching 360. Yo siempre le digo que mi trabajo no está solo dentro, sino fuera. Que al final te lo llevas afuera, ¿no? Y es como alguna vez te dicen, tío, pues me he ido a cenar y, joder, cuando iba a tomarme la tercera cerveza me acordaba y he dicho, venga, ¿no? ¿Qué tal? Digo, bueno, ahí está. al final funciona, ¿no? De que sea un concepto más englobador, ¿no? De que pueda ser más allá del deporte, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué bien. Pues me gusta mucho. ¿Y las newsletters las preparas tú? Sí. Qué bien. Pues mira, quiero plantearte la última pregunta, ¿no? Un entrenador que empezara ahora, ¿no? Imagínate que alguien quiere empezar level 1, ¿no? Tienes que tener mucha gente que empieza en level 1. Seguro que tienes algún tipo de speech, ¿no? Para esa persona que se empieza a iniciar en el mundo del entrenamiento del CrossFit, ¿no? ¿Qué consejo echaste tú de menos o qué consejo le darías para esa persona que va a empezar a impactar en la vida de las personas a través del CrossFit? Pues que mantuviera la curiosidad, pero eso yo creo que es esencial en la vida, en realidad. Encuentro que hay entrenadores, no digo la mayoría, pero algunos, en el que son entrenadores por inercia probablemente, no tengo muy claro si porque realmente es lo que querían hacer o no, pero hay una falta de presencia, de actitud que puede trabajarse, pero sobre todo una ausencia de curiosidad, ¿no? Creo que eso es muy inherente en cómo somos como personas, en realidad, la curiosidad de decir, quiero saber más, ¿no? Porque eso engloba al final que quieras ser mejor entrenador, que quieras saber más sobre una disciplina, que quieras saber más sobre tu gente. Es la curiosidad la que realmente va a ser como el conductor de tu vida, ¿no? Para cualquier cosa. Yo creo que sería eso. Y luego que se forme porque Level 1 siempre va a ser como el primer paso como entrenador, pero también podría ser un primer paso para un atleta que quiere saber más sobre la metodología, ¿no? Eso lo veo todos los fines de semana. No necesariamente tienes que ser un entrenador para hacer el nivel 1. Sería eso, ser abierto, ser muy abierto a cualquier cosa que te diga la gente. No podemos subestimar, y esto cuesta mucho, ¿no? No podemos subestimar por qué esa persona tiene la opinión que tiene sobre lo que está diciendo. Ajá. Sí, no, sí, al final creo que coincido ahí en que la curiosidad va innata en el eje de las personas y se nota mucho la persona que quiere seguir indagando, quiere seguir progresando, quiere seguir prosperando, quiere seguir mejorando, ¿no? Porque todo el mundo al final comete o tiene al final ganar habilidades para poder enfrentarte a más cosas. Sí, No, sí, no sí. sé, yo siempre, por ejemplo, yo en clase siempre digo, hay muchas veces que la gente intenta su RM de Power Clean, ¿no? Y
Me dice, joder, no levanto ningún kilo. Digo, pero ¿has visto lo bien que te has movido? Al final, los 40 kilos los puedes levantar mal o los puedes levantar bien. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues mira, quería la última, esta es un extra, que es ¿cuál es tu mejor recuerdo o experiencia como entrenadora de CrossFit? En un box. Uf, esta también es difícil porque son muchos años ya. Creo que sería imposible pensar en cuál es mi mejor experiencia. Creo que al final la mejor experiencia es ver como una persona por la que no dabas un duro, de repente dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Y esa es una historia que se repite constantemente. Entonces me quedaría con esa historia, ¿no? Da igual, es que ahora me vienen como muchos flashes a la cabeza, ¿no? Me viene, pues, por ejemplo, cuando he trabajado con pacientes oncológicos, ¿no? Que dices, buah, esta persona no puede hacer literalmente ni un abdominal y de repente ver que puede hacer en cosa de 3 semanas un montón de cosas, ¿no? Pero ni siquiera me tengo que ir a un paciente oncológico, o sea, me puedo ir desde ahora, por ejemplo, un chico que tenemos que se llama Alfredo, venía como del bodybuilding, el tío con un par de huevos dijo, me voy a apuntar a esto, tal, y ves que está mejorando de una manera radical, que yo pensaba, se va a rajar y volverá al gimnasio tradicional, pues no. O, por ejemplo, cuando entrenaba a alguien que tú conoces, a Rubén, que sigue estando ahí en mi vida, ¿no? Seguimos hablando y todas las veces que he entrenado con él, que le he apretado las tuercas muchísimo y dices, yo no sé si este tío va a seguir aquí y tal, y sigue estando ahí, ¿no? Son historias que al final es lo mismo, ¿no? Como muchas veces somos tan valientes como para subestimar la capacidad de una persona, pensar que CrossFit a lo mejor no estaba hecho para ellos y luego ves que sí, que lo está. Uh-huh. Qué bien. Ya, la verdad es que a veces no te puedes quedar con una sola imagen. No. Cada uno, me he emocionado hasta ver a gente conseguir un doble de comba. Claro, es que De gente que no podía porque por lo que fuera, ¿sabes? Coordinación, sobrepeso, no saltar, no sé qué, o saltar un cajón y es como, madre mía. exacto. Más que nada yo creo que también ahí, porque ya no es de nuevo, ¿no? No es tanto la tarea física, sino el decir, ahora acabamos de romper una barrera que también es mental, Sí. ¿no? Entonces, sí, creo que es muy difícil pensar en solo una historia, ¿no? Pero me quedaría con eso, ¿no? Pues mira, tengo una pregunta que esto va a ser voy a hacer, eso es como Raúl Rivero que se queda con su test de las últimas preguntas. Yo quiero que se quede aquí, que es como, me tienes que decir, bueno, si tuviera que decir un movimiento, ya sé que hubieras elegido el peso muerto, pero no te voy a decir eso. Entonces, me tienes que elegir entre clean o snatch. ¿Para qué? Claro, o sea, elegir que me gusta mucho más, pues me gusta el clean, me gustaría tener mejor mi snatch, definitivamente. No, pero la pregunta va por ahí porque es una pregunta abierta donde seguro que más de uno va a participar. ¿Con qué peso te haces caca en el clean? Eh, pues yo diría que pasando los 90, porque si te digo la verdad, nunca he llegado a levantar un clean de 90 kilos. No, claro, ya no solo te hablo de solo del hecho de levantas X o no, sino todos sabemos que estás calentando, coges la barra, ¡pum!, se mueve muy bien. Coges 40, ¡pum!, se mueve muy bien. Coges 50, ¡pum!, uy, qué bien. 60, 70, de repente dices, hostia, tengo que cambiar el puto disco, ya voy a poner el otro grande. Sí, Y de repente lo que sería ese peso. hace un momento subía muy bien, condiciona poner el peso. Es como el peso 25 no lo pongo en mi vida, nada más que lo pongo el puto para el peso muerto, porque no lo utilizo para llegar al día de decir, voy a colocar, pero si hay un peso, ¿no? Que dice, joder, voy a levantar 90. Has levantado 89 bien, pero dices, voy a poner un kilo más. Y dices, mierda. Sí. Sería ese. Muy bien. Pues eso ha sido todo. Muy bien, me ha encantado.